Hola, hola, bendiciones a todos, bendiciones. El día de hoy vamos a demostrar que estar contaminado, impuro, es decir, estar en la condición de tamé, que popularmente lo han traducido en las versiones bíblicas como contaminado o impuro, esa condición de tamé no significa que la persona era pecadora. Una persona que se contaminaba por algún motivo descrito en Levítico capítulo 11, 12, 13, 14, 15, no significaba que esa persona, por contaminarse, por tener la condición de tamé, era pecadora. Vamos a demostrar que la persona que comía, por ejemplo, el cerdo, entre otros animales, porque atención a esto, vamos a ver que en Levítico capítulo 11 hay dos categorías de animales. Una categoría que es menos riesgosa, menos peligrosa que una segunda categoría de animales que son descritos como shekets o shekatzim. En singular aparece como shekets. Hay dos categorías de animales. Las dos son prohibidas, pero la segunda categoría de animales, aquella denominada shekets o en plural shekatzim, esa segunda categoría de animales prohibidos en Levítico capítulo 11 son más riesgosos, más peligrosos, al parecer, que la primera categoría de animales. De todas formas, las dos categorías de animales son prohibidas en Levítico 11, pero vamos a demostrar que por comer tales animales, en el caso de la primera categoría sobre todo, no te hacía pecador, sino que si te contaminabas, es decir, llegabas a tener la condición o el estatus de tamé, lo que traducen popularmente como contaminado, como impuro. Claro que sí, pero vamos a ver qué es lo que pasaba con la persona que comía cerdo según la Torá. Aquí tenemos el texto hebreo de Levítico capítulo 11, verso 7. Al verso 11, aquí aparece Ved Jajazir, Kimafris, Parsahu, Beshosá, Shesa, Parsa, Behu, Gerá, Lojigar, Tamé, Hu, Lahem. Vamos a enfocarnos primero en el verso 7 porque aquí comienza a hablar del tema del cerdo. Viene hablando antes de tipo de conejos, liebres, etcétera. Dice Bet Jajazir, Kimafris, Parsahu, que sería al cerdo, porque el cerdo, porque tiene partida la pezuña y tiene dividida la pezuña, aunque tiene bolo alimenticio, no rumia. Es tamé para ustedes. Aquí le escribe las características del cerdo y el por qué no lo puedes comer, y por qué es prohibido. Dice que es tamé para ustedes. O sea que, claro que sí, al comer este tipo de animales, te convertías o llegabas a tener la condición o el estatus de tamé. Recordemos que la única manera de que la persona pueda ser designada como tamé, lo que traducen contaminado o impuro, es mientras el Mishkan terrenal, el tabernáculo de reunión, esté presente. No nos olvidemos que el Mishkan, como lo hemos demostrado en otros estudios, vamos a hacerlo hoy también. Hoy también vamos a demostrar eso en pantalla. Recordemos que el Mishkan terrenal, el famoso tabernáculo de reunión, tenía o fue formado, fue construido con elementos tejorot, en singular tajor, que es lo opuesto a tamé. Por eso es que la palabra tamé, lo que traducen popularmente como contaminado o impuro, por eso es que la palabra tamé recién aparece en Levítico capítulo 5 en adelante y solamente relacionado al tema del Mishkan, porque se supone que te dicen que te haces tamé por comer tales cosas o por otros temas más te puedes, o por otras situaciones, enfermedades, etcétera, podrías llegar a tener la condición de tamé y te advierten ese tipo de cosas para que no te acerques al Mishkan y no contamines el Mishkan y no seas y no mueras por contaminar el Mishkan por tu propia contaminación. Eso aparece en el texto hebreo de Levítico, capítulo 15, verso 31. Lo hemos demostrado antes, lo vamos a hacer otra vez el día de hoy. Pero vamos a ver qué es lo que pasaba con la persona que comía cerdo. ¿Qué pasaba después con esta persona? Vamos a demostrar que esta persona o las personas que comían cerdo o el tipo de animales de Levítico 11 que están prohibidos, la persona no se hacía pecadora por tal cosa, sino que llegaba a tener la condición de tamé. Nosotros hemos dicho un montón de veces que jamás,
jamás estamos enseñando que se pueda comer cerdo ni diciendo que no pasa nada. En absoluto, todo lo contrario. Más bien estamos diciendo que si eso está escrito, aunque hayan condiciones legales, estatus legales que quizás ya no estén vigentes por la falta del Mishkan terrenal, de todas formas, hay que seguir el ejemplo tanto de Jesús, de los apóstoles, de los profetas, tratar de poner en práctica todo lo que está escrito, tratar de llevarlo a cabo, aunque hayan ciertas condiciones legales que ya no entren en función en la actualidad. Pero eso está allí escrito y hay que seguir esos ejemplos. Claro que sí, son impuros. Claro que sí, que el cerdo, el ratón y todos los animales de Levítico 11 sí son lo tejorot, son eh, impuros, no tienen pureza. Y eso aparece desde el Génesis. Claro que sí, la palabra tamé, que traducen impuro, contaminado, es un estatus, una condición mientras el Mishkan terrenal está presente en la tierra, claro que sí, pero eso no le quita la impureza a los animales, eso no le quita la enfermedad a los animales, eso no le quita lo tóxico a los animales y lo que te pueden producir en el cuerpo. Y repito, hemos visto personajes bíblicos, tanto profetas, el mismo Mesías Jesús, a los apóstoles también, los vemos que ellos no comían tales animales, no comían tales cosas. Hay que imitar ese comportamiento. Entonces, vamos a ver a continuación qué es lo que pasaba con la persona que comía cerdo, según la Torá. ¿Qué le pasaba después de comer cerdo? Y estamos viendo que solamente se convertía en una persona tamé, contaminada. Aquí aparece en el verso 8, mi besarán lo tojelu, y aquí aparece que de su carne nunca deben comer, mi besarán lo tojelu. Luego dice, ubeniblatam lo tigau temeim hem lahem. Dice que de su carne nunca deben comer y su cadáver, y el cadáver de ellos, su cadáver, nunca deben tocar. Son temeim para ustedes, o sea, son tamé para ustedes. Es lo que traducen a veces como impuros, contaminados. Recordemos, temeim o en singular tamé es un estatus, primero, que es una palabra que apenas recién aparece en Levítico capítulo 5. Cuando en Génesis 7, Génesis 9 se mencionan a los animales impuros que entran en el arca de Noé, no utilizan jamás la palabra tamé o en plural temeim, jamás. Utilizan otro tipo de construcciones diferentes porque el autor quiere hacer esa diferencia, ya que la palabra tamé es una condición o estatus mientras el Mishkan terrenal o el tabernáculo de reunión está presente en la tierra. Vamos a ver qué, vamos a ver ahora en Levítico capítulo 11, sí, en el verso 10 y el verso 11. Levítico capítulo 11, verso 10 y verso 11, para que veamos una segunda categoría de animales impuros. Esta primera categoría de animales impuros de Levítico 11, ustedes ven en pantalla. Bueno, les sugiero que vean, por favor, Levítico capítulo 11 hasta el verso 7, el verso 8, para que más o menos se den una idea de los tipos de animales de la primera categoría de animales impuros de Levítico 11. Revisen eso, por favor. Van a haber una variedad de animales de Levítico 11 prohibidos, que es la primera categoría. Esta segunda categoría de animales impuros la podemos observar a partir del verso 10, verso 11 en adelante. Levítico capítulo 10, perdón, Levítico capítulo 11, verso 10 y verso 11. Vemos aquí la segunda categoría de animales impuros. Dice acá, y de todo lo que no tenga aleta y escama en los mares o en los ríos, de todo insecto de las aguas y de todo ser viviente que esté en las aguas, serán detestables para ustedes. Detestables serán para ustedes. De su carne no deben comer y sus cadáveres detestarán. Atención, porque allí donde dice detestables, detestable o detestables serán ellos, son para ustedes, esta forma que aparece ahí como detestables o en singular detestable, asqueroso, aparece la palabra sheketz. Y esta palabra sheketz que ven aquí en pantalla, sheketz de color verde, sheketz, obviamente no es la misma que la palabra temeim. Sheketz es una palabra que se le designa a esta segunda categoría de animales que les sugiero a todos revisen, por favor. Revisen porque eso igual está en varias versiones bíblicas, en interlineales. El que ya puede ir al texto hebreo y traducirlo puede hacerlo también a través de herramientas. No pasa nada. Por tanto, ustedes pueden revisar esta segunda categoría de animales impuros
que son catalogados como shekatzim, o en singular sheketz, asquerosos, detestables. Eso sí es de lo peor. Son una categoría de animales diferentes a la primera categoría a la que pertenece el cerdo, el conejo, el camello, el burro. Esa primera categoría de animales como caballos, camellos, burros, cerdos, conejos, etcétera, no son obviamente, no son shekatzim, no son detestables, asquerosos, como como la Torá designa esta segunda categoría de animales. Ninguno de los dos se puede comer, los dos son prohibidos por la Torá. Los dos te convierten en condición de tamé o temeín, impuros o contaminados, o simplemente tamé, singular. Los dos, claro que sí. Pero parece ser que la segunda categoría de animales impuros de Levítico 11 parece ser que son los más peligrosos, los más riesgosos, los que sí te pueden provocar un riesgo tremendo, igual que la primera categoría también, porque incluso ah, a nivel medicinal sabemos muy bien qué es lo que sucede al comer ciertos animales, así sea la primera categoría. Sabemos muy bien el riesgo que se corre al comer tales cosas, las infecciones, los parásitos, todo ese tipo de cuestiones. Pero vemos que esta segunda categoría de animales impuros son catalogados como shekets, shekets, que aparece shekets hem lahem. Y luego en el verso 11 sigue diciendo, sheket yihyu lahem, ¿no? Como que detestables serán para ustedes. Sheket yihyu lahem. Y luego dice otra vez, mi besaram lo tohelu, Ved Niblatam, Teshaketsu. Atención a esto, ¿no? Porque en el Teshaketsu, aquí aparece Shakat, otra vez es la raíz verbal, Shakat, de donde viene la palabra Sheket. O sea que estos animales son completamente asquerosos. Aquí dice que de su carne no deben comer y sus cadáveres detestarán. Que parece Ved Niblatam, Teshaketsu, que sería que el cadáver de ellos detestarán. Atención, porque aquí vamos a ver también una diferencia entre la palabra cadáver, nevelá, aquí aparece nivlatam, que es el sustantivo nevelá, nevelá con un sufijo de la tercera persona masculino singular, perdón, plural. Aquí aparece la palabra nevelá. Nevela, que lo traducen como cadáver y está muy bien que lo hayan traducido de esa forma, pero sí cabe resaltar que la palabra nevela, que lo traducen como cadáver, no se refiere a que si una persona toma un animal y lo mata para poder comerlo, entonces ya ha tocado el cadáver del animal porque lo ha matado para comer. Eso no es nevelá en la Torá. Vamos a demostrar más adelante que la palabra nevelá, lo que traducen como cadáver, se refiere al igual que un, un animal despedazado por una fiera en el campo. Es decir, son cadáveres que están allí tendidos, que nadie sabe cómo murieron, o quizás más o menos saben que murió, pero no saben cuándo murió, y está allí tirado en alguna parte del campo, en alguna parte de la ciudad. Eso es nevelá, un cadáver. Nunca se refiere, y vamos a verlo más adelante, nunca se refiere a un animal que tú lo matas para comer o lo cazas para comer. Eso no es un nevelá. El animal que tú has matado al momento de la caza o que has cortado el cuello o a la manera en que lo hayas matado para poder comerlo, eso no es nevelá, según la Torá. Nevelá, repito, es un animal, al igual que los animales despedazados por las fieras, es un cadáver que está tendido por allí sin que nadie sepa cómo murió o que lleva tiempo allí echado. Eso es nevelá. Vamos a verlo más adelante, para que no se piense jamás que un cadáver es que si ya agarraste una vaca, un toro, un cerdo, un ratón y tú mismo lo has matado, ya sea para comerlo, como para poner un ejemplo, nada más, ¿eh? Para poner un ejemplo, y lo has matado para comerlo, no quiere decir que porque ya lo mataste y está muerto en tus manos, has tocado un cadáver nevelá. Para nada. Ese no es el sentido del sustantivo nevelá, que vamos a verlo más adelante. Digo esto por si acaso, repito, se vaya a pensar por error que un cadáver nevelá, según la Torá, es que tú agarras un animal, lo matas y ya has tocado un cadáver. No, eso no es nevelá. Vamos a verlo más adelante. Pero vamos a ver también aquí que por tocar nevelá, lo que traducen como cadáver, por tocar nevelá sí se debía hacer sacrificio por el pecado. Y esto les estoy demostrando para que veamos que por comer este tipo de animales de Levítico 11,
por comer estos animales del Levítico 11 que son prohibidos en Levítico 11, no te conviertes en pecador como tal. Si te intoxicas, si te estás comiendo un animal impuro, porque en el contexto de Génesis son animales impuros, hasta por lógica, por medicina, sabemos que lo son también, obviamente, ¿no? Pero estamos viendo que no incurres en una infracción. Vamos a ver que no te piden ningún sacrificio por haber comido estos animales, sino que básicamente quedabas tamé, lo que traducen impuro, contaminado, tamé hasta la tarde. Incluso parece ser que aquí ni siquiera te piden que te laves las vestimentas o las vestiduras o el cuerpo después de haber comido estos animales temeín, este tipo de animales tamé. Vamos a ver más adelante porque es un tema de mucha atención. Pero estamos viendo que por ahora la Torá no te está diciendo nada acerca de que debes hacer un tipo de ritual de sacrificios por haber cometido el pecado de cometer por haber comido tales animales prohibidos en Levítico 11. Vamos a ver a continuación que no se te pide nada. Si una persona comía estos animales, sí, mientras estaba el Mishkan terrenal presente, sí te convertías en tamé, impuro, contaminado, sí te intoxicabas porque de todas formas son animales impuros, sí son prohibidos, no debes comerlo, pero si acaso llegabas a comer tales animales, quedabas tamé, contaminado hasta la tarde. El peligro de haber comido esos animales, ya sea dándote cuenta o sin darte cuenta, es que te acerques al Mishkan, porque vamos a verlo, como ya lo hemos demostrado y lo hemos dicho varias veces, en el texto hebreo de Levítico 15, verso 31, el texto hebreo específicamente, perdón, el texto hebreo específicamente sí menciona con claridad que la persona podía morir por la condición de tamé al acercarse o por el Mishkan, por causa del Mishkan. Podías acercarte al Mishkan con algún tipo de impureza y podías morir y podías contaminar el Mishkan, era un pecado muy grave. Pero mientras no pasaba eso, la persona que comía el cerdo, que comía el ratón o tales cosas, en caso de que llegase a comer tales locuras, bueno, prácticamente la persona parece que solamente quedaba tamé hasta la tarde. Ni siquiera se le ordena que debe bañarse el cuerpo ni lavar sus vestiduras, absolutamente nada de eso. Simplemente quedaba tamé hasta la tarde y listo. Ya vimos que una nevelá, que por tocar nevelá sí se debía hacer sacrificio por el pecado. Vemos que en Levítico 5, verso 2, nos dice acá, Onefesh asher tiga bechol davar tamé, y luego aparece, oh benivlat hayad tamea. Atención a esto, por favor, porque aquí hay unos vocabularios muy importantes. No sé cómo aparezca en sus versiones, me gustaría saber cómo aparece en sus versiones Levítico capítulo 5 verso 2, pero aquí el texto hebreo traduce más o menos, o que la persona, o sea, una persona que toque, y que aparece cualquier cosa tamé, y atención, este vocabulario es muy importante, ¿no? Porque aquí, cuando dice tiga bejol davar tamé, donde dice Onefesh Asher Tiga Behol Dabar Tamé, donde dice que una persona que toque cualquier cosa tamé, no podría pensar que rayos. Entonces, si toco a un perro, a un gato, a un caballo, eh, a un ave que quizás no se pueda comer, pero es tamé, entonces yo por haber tocado cualquier cosa tamé, entonces estoy impuro, estoy contaminado, o en aquellos días estaba impuro, contaminado, era tamé. Pero vamos a demostrar, y estos vocabularios son muy importantes porque son códigos legales de la Torah. Muy importante porque tiga es el verbo naga. Entonces, al decir que tocar cualquier cosa tamé o tocar cualquier clase de tamé, se refiere a tocar esas impurezas, esas contaminaciones de las enfermedades de Levítico capítulo 13, 14, 15. Eso lo vamos a demostrar más adelante. Aquí al decir tocar cualquier cosa tamé, cualquier cosa contaminada, no sé cómo parezca en sus versiones, pero cualquier persona que pueda ver un interlineal o una versión que pueda traducirlo de forma literal, va a decir rayos. Entonces, si tocamos cualquier clase de tamé, ya sea un caballo, un burro, un cerdo, un camello, un perro, entonces estoy contaminado.
Primero que vamos a ver que en el contexto bíblico eso no pasaba. Incluso vemos personajes bíblicos sentados o montando tanto caballos, burros, es decir, tocando, incluso manipulando animales temeim, animales en condición de tamé, y no eran contaminados o impuros por eso, sino que vamos a demostrar que el no tocar cualquier clase de tamé se refiere, ojo, eso se refiere a vamos a ver que se refiere a algunas cuestiones, tanto a las impurezas, a las contaminaciones, enfermedades, de derrames, de secreciones, etcétera, que aparecen en Levítico 13, Levítico 14, Levítico 15, y eso vamos a verlo más adelante. No se refiere a tocar cualquier clase de animal tamé, porque en ese caso, imagínense, ¿no? Podría llegar un insecto, incluso un insecto que no se puede comer, prohibido en Levítico 11, te tocaba y estabas tamé. A eso no se refiere. Hay muchas cuestiones que a nivel de tradición se ha enseñado, como por ejemplo que un, eh, que un leproso, o lo que se entiende como leproso en la Biblia hebrea, eh, si tocaba a alguien lo contaminaba, o si alguien tocaba al leproso lo contaminaba, cosa que en la Torah nunca se enseña, pero he visto y he escuchado que a veces la gente piensa tal cosa, o piensan que una mujer en su estado de menstruación, donde ella se sienta o donde ella se acuesta, ese lugar queda contaminado. Eso no dice el Levítico capítulo 15, que es de donde se basan para enseñar tales cosas, ya que el Levítico 15 nunca habla de una mujer en su estado de menstruación. Las características y el proceso de una mujer en su estado de menstruación es diferente al de Levítico capítulo 15. En Levítico 15, en el contexto, nunca se habla de mujeres en estado de menstruación, jamás. Se habla de otros temas, de enfermedades, de secreciones, de enfermedades en las partes genitales, etcétera. Nunca se habla de una mujer en su estado de menstruación. Eso tenerlo presente, por favor. Y es que esas cosas como tradición se enseñan y la gente suele pensar que eso es así como se lo han enseñado, pero vamos a ver que no es como tal. Así también debemos tener presente el tema de los vocabularios de la Torah que estamos viendo, son códigos legales. Al decir que una persona que toque cualquier cosa tamé, vamos a ver más adelante que se refiere a tocar ese tipo de contaminaciones, tocar ya sea un cadáver, nevelá, etcétera. Eso vamos a verlo más adelante. No se refiere a tocar cualquier animal tamé, como ya sea un perro, un caballo, un gato, etcétera, ¿no? Pongo esos ejemplos modernos de las ciudades modernas para que se entienda mejor. Y luego dice, o que toque nevelá de ser, nevelá de un viviente tamé, o sea, de un ser, de un viviente, de un animal del campo contaminado, o cadáver, nevelá, de bestia contaminada, tamé, o que aparece, o benivlad, sheret, sheret, tamé, o cadáver de insecto tamé, que habla de los insectos, de los que pupulan, y pues habla de que, y aunque haya sido escondido para él, ¿no? De él, y que, o sea, que si él no se entera, si él no sabe, aún así él será también y será culpable, aunque no sepa que haya tocado tales cosas, aunque no sepa que está contaminado, aunque él no sepa tal cosa, él será culpable. Ve a Shem. Entonces, eso tener presente acá porque aquí sí se debía hacer un sacrificio y sí era culpable, porque en Levítico capítulo 5 verso 2 te describe todo esto que estamos mencionando aquí y luego en los siguientes versos te dice qué es lo que debe hacer la persona, lo que debe acercar en el altar, el corbán, el sacrificio que debe hacer por esta infracción de haber tocado nevelá, cadáver, alguna cosa tamé. Vamos a ver, repito, que tocar alguna cosa tamé, tomar cualquier, tocar cualquier cosa tamé, lo repito con insistencia, se refiere, vamos a verlo más adelante, se refiere a tocar estas contaminaciones, impurezas que sí pueden repercutir en infracciones graves, claro que sí. Por tocar cualquier tamé o sheket tamé y comer el sacrificio shelamim, eras cortado del pueblo. En Levítico 7, verso 21, vemos otra vez qué es lo que pasa por tocar por tocar, perdón, los cadáveres de estos animales. Oh, ojo, atención, esto es muy importante, porque al parecer aquí, y esta es la gran diferencia que yo les hice ver en un principio, la diferencia entre la primera categoría de animales. Atención, por favor, atención porque en el principio, al principio de este estudio, yo les mencioné
dos categorías de animales. Les dije que habían dos categorías de animales. La primera categoría de animales que les mencioné, entre ellas está, por ejemplo, el caballo, el conejo, el cerdo, el burro, el camello. Son una primera categoría de animales que no son shekatzim, no son de la categoría sheketz. En cambio, esa otra segunda categoría de animales, como son los reptiles, las serpientes, entre otros animales asquerosos, etcétera, esos ya son shekets, son diferentes a la primera categoría de animales. Y en Levítico 7, verso 21, si era muy grave y era un pecado de muerte, eh, si tocabas, por ejemplo, si tocabas ya sea contaminación de hombre o aquí aparece alguna bestia tamé o cualquier sheket tamé. Y vamos a ver que esto también se refiere a tocar tanto los cadáveres, tocar estos animales, pero atención a esto, ¿no? ¿Cómo es que aquí hace la diferencia el Levítico 7, verso 21 y te especifica que por tocar cualquier tamé en contaminación de hombre, vamos a ver que Tumat Adam, aquí aparece, aquí dice Kitiga Behol Tamé, Betumat Adam, aquí aparece contaminación de hombre, que cuando una persona toque cualquier tamé, ya sea contaminación de hombre, vamos a ver que muchas personas pueden pensar que al decir inmundicia de hombre o contaminación de hombre o algo parecido, depende de las versiones, muchas personas pueden pensar que entonces una persona que ha comido un animal impuro y que por ende es tamé, es impuro, es tamé hasta la tarde, recordemos, hasta la tarde nada más. Entonces, si alguien toca en ese transcurso a la persona, al hombre que comió tales animales, entonces se puede contaminar la persona. Porque aquí dice que cualquiera persona que toque tamé, cualquier clase de tamé, ya sea contaminación de hombre, van a pensar que si toqué a una persona que estaba contaminada por haber comido un animal impuro de Levítico 11, entonces yo también he tocado la contaminación de hombre. Pero eso no dice el texto hebreo. Vamos a ver que Tumat Aram, contaminación de hombre, vamos a ver que se refiere, otra vez, lo repito, se refiere a las contaminaciones, a las enfermedades, secreciones, derrames en las partes genitales, en las porosidades del Levítico capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15. Esas contaminaciones de hombres se refieren a esas enfermedades de secreciones. Eso tenerlo presente. Son vocabularios importantes. Igual al decir que tocar cualquier tamé, cuando habla de tocar, repito, cuando habla de tocar, se refiere a cadáveres, se refiere a esas contaminaciones, se refiere a tocar esas cuestiones que la Torah sí te especifica qué es lo que te puede contaminar y qué es lo que sí te puede hacer caer en una gravedad del asunto. La Torah sí te especifica estos temas. Entonces, aquí habla que eh, por tocar cualquier tamé o sheketz tamé, esos animales sheketz, inmundos, impuros, y comer el sacrificio shelamim, eras cortado del pueblo. O sea, aquí no es que estabas entrando en una falta grave por haber comido el sheketz tamé, ese animal asqueroso, impuro, contaminado. No, aquí no dice que la falta grave y el cortarte y echarte del pueblo o condenarte a muerte no quiere decir que fue por simplemente haber comido este tipo de animales, sino que todo lo contrario es por haber comido o tocado estas cuestiones contaminadas y de remate ir a comer el sacrificio Shelamim. Por eso es que eras cortado del pueblo. Si una persona por algún motivo tocaba algo tamé, tocaba un animal sheket tamé, esos animales asquerosos tamé, y no comía el sacrificio Shelamim, no había hecho nada de eso, pues no era grave el asunto, no pasaba nada, no eras condenado a muerte. Pero si acaso llegabas a hacer tal cosa, eras cortado del pueblo. O sea que el mismo Dios, el mismo Creador, te quitaba la vida en el momento, o te enfermabas, o si alguien se dio cuenta, eras cortado del pueblo, eras enjuiciado. Es un proceso legal aparte, siempre es a través de jueces, a través de shofetim, shoterim, es un proceso legal con testigos, no es nada más de que yo pienso que él comió tal porquería y está comiendo el sacrificio Shelamim, vamos a matarlo. No, no es así. Era un proceso legal. Shofetim, Shoterim, testigos. Era todo un proceso judicial. Entonces, aquí vemos, sí, que habla de que
cualquiera que toca algo tamé o sheket tamé por tocar tales cosas, y de remate comía el sacrificio shelamín, era cortado del pueblo. Esto simplemente estamos aquí demostrando, todo esto lo estamos demostrando para que veamos que no hay en ninguna parte de la Torah ni un solo verso donde se adjudique pecado por comer el cerdo, el ratón, el camello, el burro. Si es impureza, cuando estaba el Mishkan terrenal presente en la tierra, también te convertías en el estatus de tamé, claro que sí, pero sigue siendo el día de hoy impuro, animales que te enferman. Los apóstoles, ni Jesús, ni nadie de los profetas hizo jamás tal cosa, no comieron tales cosas. Hablando de los personajes bíblicos santos fieles, no hablando del pueblo rebelde y la gente rebelde del Antiguo Testamento, no, no, para nada, sino viendo personajes bíblicos que nunca comieron tales cosas. Entonces, no, tampoco tengamos como ocasión de que, ok, como sabemos que ahora legalmente, según la Torá, no soy pecador por comer un animal de Levítico 11, voy a ser tan cara dura, como dicen en algunos países, caras de tuco, a querer comer tales cosas porque el maligno y su reino te está pescando y te va a agarrar. Entonces, eso es una guerra espiritual, una batalla espiritual que en cualquier bando, en cualquier frente te van a atacar. Así que hay que estar con mucho cuidado de eso. Eh, en seguir siempre los ejemplos de estos personajes bíblicos, que es lo mejor. Eso es lo mejor para esta guerra espiritual que se está librando cada día. La contaminación de hombre, Tumat Adam. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que mucha gente puede pensar que Tumat Adam se refiere a la contaminación de hombre por alguien que haya comido algo y al tocar a esa persona que comió algo también, entonces tú también eres también y estás contaminado? Vamos a ver que no se refiere a eso, sino que se refiere aquí, por ejemplo, cuando alguien haya tocado la secreción de una persona, haya tocado el lugar donde se haya sentado la persona que tenía secreción, o una persona se montó en el burro, en el asno, en el camello, en el caballo de una persona que tenía esa secreción, eh, o si una mujer tenía flujo constante de sangre, y ese ejemplo lo vamos a poner más adelante. Miren que todo esto, una persona que tenía una enfermedad, y es muy importante, y lo dije desde un principio, una persona que tiene una enfermedad de derrames seminales, mejor dicho, las enfermedades de Levítico capítulo 15, o la lepra de Levítico 13, Levítico 14, perdón, una persona que tenía tales cosas, tales enfermedades, era tamé, era contaminada, era impura, pero no era pecadora. No por ser tamé, no por tener la condición de tamé, eras pecador. Eso tenerlo presente, lo he dicho varias veces, lo digo otra vez ahora. Entonces, vemos que aquí la persona que estaba contaminada, la contaminación de hombre, Tumat Aram, se refiere a lo descrito en Levítico 15, verso 3, y van a ver que estas personas contaminadas, ni una era pecadora, ninguna era pecadora. Estaban en una condición de contaminación, en una condición de impureza, pero no eran pecadores por tales cosas. O sea, ellos no eran pecadores por tener esa condición como tal. Ah, vamos a ver que aquí en Levítico, tenemos aquí Levítico capítulo 15, verso 3. Aquí sí nos dice, en Levítico 15, verso 3, les puse el contexto para que sepan que al decir contaminación de hombre en Levítico 15, verso 3, al decir contaminación de hombre, se refiere a todo el contexto de Levítico 13, Levítico 14 y Levítico 15. Primero vamos a Levítico 15, verso 3, donde traduce, esta será su inmundicia por causa de su flujo. Y aparece Besot, Tijye, aparece Tumató, Besobó. Aquí está hablando ya de su contaminación por su, que es una contaminación por su flujo, por su fluido. Aquí es una persona que tiene fluido constante, derrames, secreciones constantes. Dice, si su carne emitió flujo o si se tapó su carne a causa de su flujo, es su propia inmundicia, su propia tuma. ¿Qué parece la palabra tuma? Como un sufijo, por supuesto, tumato. Esta palabra tuma es exactamente la misma que ustedes van a ver acá, en Levítico 7, verso 21. Y colocando este ejemplo para que se sepa que tumat Adam, contaminación de hombre, no se refiere a una persona que haya comido o tocado algún tipo de animal de Levítico 11 o comido un animal de Levítico 11 y es contaminación de hombre. Eso no es Tumat Adam, eso no es contaminación de hombre. Contaminación de hombre, repito, es lo que aparece en Levítico 15, verso 3, hablando de la contaminación de los hombres o de las personas que tenían flujos constantes
ya sea de sangre, ya sea secreciones en las porosidades, en las partes genitales, enfermedades que aparecen en Levítico capítulo 15 y desde el capítulo 13, básicamente. Eso es Tumat Adam. Tumat Adam son esas enfermedades que aparecen en esos capítulos mencionados de Levítico. Ustedes pueden ver incluso en el contexto de Levítico 13, verso 2 y el verso 9 también. Miren que el capítulo 15, verso 3, es la secuencia del contexto de Levítico 13, Levítico 14. Así que no salirnos del contexto. Atención porque, miren, aquí aparece, primero que en el Levítico 15, verso 3, aparece la palabra tumá. Tumá de Tumat Adam. Estamos viendo, claro que sí. Y para que se den cuenta que se refiere a Tumat Adam, se refiere a la contaminación de hombre en el contexto, vemos que en Levítico 13, verso 2, dice Adam, ki beor besaró. Beor besaró, que habla de que cuando algún varón tenga en la piel de su carne, que aparece set o zapajat, etcétera, etcétera, que es inflamaciones, protuberancias en la piel de la carne, etcétera, etcétera. Entonces vemos que también el verso 9 habla aquí, nega, charat, lleve Adam, que cuando tenga, un hombre tenga el toque del charat, que es lo que traducen muchas veces como lepra. Entonces, esto es lo que significa Tumat Adam, contaminación de hombre. Se refiere a lo que se refiere Levítico 7, verso 21, cuando habla de Tumat Adam, de que cualquier persona que toque algo tamé, ya sea tumat Adam, contaminación de hombre, repito, estamos hablando que se refiere únicamente a las enfermedades de Levítico 13, Levítico 14, Levítico 15. Eso es tumat Adam. Enfermedades de secreciones en las porosidades, derrames en las partes genitales, secreciones en las partes genitales, etc. Uh, ¿Qué pasaba cuando alguien comía carne nevelada o despedazada por fieras del campo? Repito, estamos viendo toda esta secuencia para que veamos que no aparece nada acerca de qué es lo que pasaba después de que una persona comía cerdo, camello, rata, etc. Estamos viendo que primero si es impureza, si es prohibido en Levítico 11, claro que sí, por lógica no se debe hacer tales cosas. Los apóstoles, los profetas, el Mesías Jesús nunca hicieron tales cosas. Es lógico que imitemos esos comportamientos, pero sí cabe resaltar que legalmente hablando, una persona que comía los animales prohibidos de Levítico 11, sobre todo la primera categoría, simplemente quedaba tamé hasta la tarde. Ni siquiera se tenía que lavar el cuerpo o las vestiduras. Eso es muy importante. En cambio, ¿qué pasaba cuando alguien comía carne nevela o despedazada por fieras del campo? Aquí vamos a ver la diferencia entre la palabra eh, bueno, no la diferencia, sino que vamos a ver que nevelá se refiere a lo mismo que eh, un animal o el cadáver de un animal que ha sido despedazado por fieras. Es decir, son cadáveres que están allí tendidos en el campo, en el piso. No se refiere a un animal que tú has cortado para poder comerlo o lo has cazado para poder comer. Entonces, y estamos viendo estos versos, estas ordenanzas para que veamos que no hay nada acerca de qué es lo que se tenía que hacer después de que una persona comía ciertos animales de Levítico 11, aquellos que son prohibidos. No dice que era pecado, no tenía que acercar un corbán, no tenía que hacer un sacrificio, no lo convertía en pecador, así como aquellas personas de Levítico 13, 14, 15 que tenían enfermedades de contaminación, no eran consideradas pecadores, no eran considerados pecadores, no eran pecadores. La Torah no los designa de esa forma, no se les manda a hacer sacrificios por el pecado como tal, por este tipo de cosas. Entonces vamos a ver que aquí aparece Behol Nefesh, Asher, Tohal, Nevelá, Uterefá, y luego aparece que eh, Baezra, Baguer, y bueno, empieza a hablar de todo el tema se los traduzco de una vez, dice que toda persona que coma Nevelá o Terefá, que aparece Nevelá o Terefá, cadáver o desgarrado por fiera, ¿no? De un despedazado, eh, entre el nativo y el huésped, el ger, el huésped, entonces aquí aparece Vejibés que dice que lavará sus vestiduras y lavará y se lavará en las aguas y será tamé hasta la tarde y entonces será tajor, será puro. Ojo, imagínense, aquí ni siquiera está hablando de alguien que coma un animal de Levítico 11.
No está hablando de comer, sino que está hablando del que come, el que comía carne de cadáver o despedazada por fieras del campo. Si alguien comía tales cosas, no lo convertía en pecador, no lo convertía en pecador, simplemente, ya sea el nativo de la tierra o el huésped, el ger, simplemente lavaba sus vestidos, se lavaba en las aguas y era tamé hasta la tarde y entonces era tajor. Estamos viendo que no se habla ni siquiera del que come carne de Levítico, de los animales de Levítico 11, para nada. Está hablando incluso del que come nevelá, carne putrefacta o bueno, o algo despedazado, algo que está tirado en el piso. Ni siquiera eso te hacía pecador. Ni siquiera eso te hacía pecador. Menos aún haber comido tales carnes de Levítico 11 que son prohibidas. Te convertías en tamé hasta la tarde. Y parece ser, según lo que estamos viendo, que por comer los animales de Levítico capítulo 11 jamás te hace pecador tal cosa. Y además quedabas tamé hasta la tarde. Y no olvidarnos, y lo vamos a ver más adelante, lo repito con insistencia, no olvidarnos que la condición de tamé, lo que traducen impuro, contaminado, es una condición, un estatus que solamente tiene función, actividad, mientras el Mishkan terrenal o el tabernáculo de reunión está en la tierra, ya que el Mishkan o tabernáculo de reunión fue realizado, formado, construido con elementos tejorot, puros, puros, eh, limpios, mientras que la palabra tamé, una palabra que recién empieza a aparecer en Levítico capítulo 11 relacionada al Mishkan, es lo opuesto a Tajor, es lo opuesto a los elementos Tejorot con los que fueron construidos o con los que se construyó el Mishkan, con los que se construyó el Mishkan. Eso ya lo hemos visto y lo vamos a ver otra vez al final. Ah, vamos a ver que aquí habla de pecados que no se deben hacer, ya que muchas personas pueden irse a Levítico 4, verso 27 y decir, oye, aquí habla de que tienes que hacer sacrificios, o sea, si eres culpable por haber hecho algunos mandamientos que Dios dijo que no se deben hacer. Entonces, sí es pecado haber comido el cerdo, haber comido los animales de la primera categoría, Levítico 11, porque aquí dice que aquellas personas sí incurren en un pecado por haber hecho alguno de los mandamientos que Yahvé había dicho que no se deben hacer. Entonces, aquí lo que importa es el vocabulario. Atención, por favor, el vocabulario. Porque recuerden, muy importante es saber que eh, hemos visto acá arriba, Kitiga dejó el tamé, que habla de no tocar ni nada tamé. Vamos a ver esta palabra tocar. Ya vamos a demostrar qué significa tocar. Seamos pacientes, por favor. Vamos a ver que el tema de tocar algo tamé, ya lo hemos dicho varias veces, no se refiere a tocar un animal de Levítico 11, sino que se refiere a otras cuestiones que vamos a ver más adelante. Un segundo, tengamos paciencia con todo eso. Y eh, asimismo, hay que analizar todos estos vocabularios, así como el verbo nagá de tocar. Vamos a revisarlo más adelante para que se sepa cómo se utiliza esa palabra en los términos legales de la Torá. Es muy importante esos códigos legales, esas palabras que son como códigos legales para que se entienda a qué se refiere el código legal de la Torá. Asimismo, vamos a ver aquí cuando Dios dice, o cuando, perdón, cuando la Torá habla de pecados, asher lo te hacen, pecados que no se deben hacer. Porque aquí aparece, ¿no? Aquí aparece que, de que si alguna persona comete algún pecado por error, ya sea del pueblo de la tierra, además que aquí habla del pueblo de la tierra, y lo dice como que por hacer uno, o sea, por hacer uno o una de las ordenanzas que Adonai Asher lo te acena, por una de las ordenanzas que Yahvé dijo que no se deben hacer, que aparece lo te acena, lo te acena. Entonces hay que prestar atención a la palabra lo te acena. ¿Cuáles son esos mandamientos u ordenanzas que no se deben hacer? Aquí lo te acena, que lo ven aquí abajo, lo te acena, es la partícula negativa lo, más el verbo asá. Bueno, aquí se ha ido la shin con el punto a un lado, es la sin con el punto a la izquierda, a la esquina izquierda de ustedes, pero es la partícula negativa lo más el verbo asá. Lo te acena es la partícula lo más el verbo asá en conjugación nifal, no cal. Mil disculpas que
hemos colocado mal aquí, no es la conjugación nifal, sino que esto es conjugación nifal. Nifal, no es conjugación cal. Cuestiones morfológicas que no queremos ahondar ahora mismo. Pero loteacena es la partícula lo más el verbo asá. Y esto se refiere cuando dice, cuando habla Levítico 4, verso 27, que incurres en pecado de error por hacer aquellos mandamientos que Yahvé dijo que no se deben hacer, se refiere a los mishpatim y ordenanzas que el mismo Yahvé dijo no hagan. Lo ta'asú, no hagan, no deben hacer. Miren que aquí tenemos Levítico capítulo 19, verso 4. En el texto de Levítico 19, verso 4, para que veamos cuándo. Eso es muy importante, ¿no? Es muy importante. ¿Cuándo es que se utiliza la partícula lo más el verbo asá, de lo ta'asú, de no hagan, no hacer algo, no hacer? Cuando la Torá utiliza esos vocabularios, es muy importante saber cuándo la Biblia o la Torá hebrea utiliza esos vocabularios. Vemos un ejemplo en Levítico 19, verso 4 cuando habla acá, eh, bueno, aquí está hablando de que no se deben hacer ningún tipo de imágenes ni dioses de plata, que aparece Baeloje Maseja y aparece Lota Azul Ahem, Ani Adonai Elohehem, que no deben hacer Lota Azul, estos dioses de plata o dioses de manto, um, el no ir, no como que estar detrás de los Elim, de los diosesillos. Dice que todo esto que dioses de plata nunca harán para ustedes, nunca deben hacer lotazú. Aquí ya vemos que o qué son las ordenanzas que Yahvé dijo que no se deben hacer. Asher lo te acena, particular lo más el verbo asá, lotazú, lotazú. Entonces, vemos aquí una de las ordenanzas que no se deben hacer. Acá vemos otra de las ordenanzas que no se deben hacer. Lota su abel bam mishpat. Nunca deben hacer perversión en el mishpat, en el sistema de justicia, en el proceso de defensa. Entonces, vemos que aquí aparece en el texto hebreo de Levítico 19, verso 35. Lota su abel bam mishpat. Creo que es el mismo que pusimos. Bueno, vemos que hay varias cuestiones de no hacer, no hacer, no hacer. Es muy fácil encontrar el término de no hacer en la Torah. Y se refiere a procesos de justicia, a formas de cómo debes llevarte con la gente, qué es lo que no debes hacer en el proceso de sacrificios. Todo eso es lotasu. Por tanto, que cuando vemos que en Levítico, cuando vemos que en Levítico 4, verso 27, habla de los mandamientos que Yahvé dijo que no se deben hacer, no se refiere a que si comiste un animal prohibido en Levítico 11, entonces ya has cometido uno de los mandamientos o ya has hecho una de las cosas que Dios dijo que no se deben hacer. Pero ese vocabulario lota azú, repito, la partícula lo más el verbo asá solamente aparece, repito, en estos contextos de, de procesos de vida, procesos de justicia, formas de hacer, formas de vivir en la tierra, lo que no debes hacer en la tierra, etcétera, etcétera. El vocabulario apunta a esto. Cuando se refiere a los temas de Levítico 11, repito, en Levítico 11 aquellos animales no significaba que por tocar esos animales del Levítico 11 ya quedabas tamé o impuro. No dice tampoco que por comer, no dice tampoco que por comer esos animales del Levítico 11 eras pecador. Repito con insistencia, te convertías en el estatus de tamé, contaminado, impuro, como lo traducen popularmente, ah, y estabas así en esa condición hasta la tarde, nada más. Y eso es lo máximo que podemos ver, no habla más nada, ni siquiera te dice que tienes que hacer un sacrificio o eras culpable o entrabas en una infracción por tal cosa, simplemente tamé hasta la tarde. El peligro tremendo era que si llegabas al Mishkan en esa condición podías morir. O si alguien sabía que tú has comido tal cosa y fuiste al Mishkan y hay testigos de quienes te vieron haciendo eso, entonces eras condenado a muerte, porque estabas produciendo en el Mishkan contaminación. Pero si tú comías el animal o incluso la carne del cadáver del animal, quedabas tamé hasta la tarde. Es muy importante eso. En el caso de comer el cadáver, tenías que incluso lavar tus ropas
y lavarte el cuerpo. Aún así, ninguna de las dos cosas era pecado. Muy importante eso, no era pecado ninguna de las dos cosas. Aquí vamos a ver lo que les decía. Vamos a ver si no se me escapa nada por acá. Muy bien. Cuando vemos que dice que por tocar cualquier tamé, en algunas versiones, ustedes van a ver en Levítico 5, verso 2, no sé cómo parezcan las versiones, no tengo idea cómo lo hayan traducido, mil disculpas, revisen por favor qué dice en Levítico 5, verso 2, pero en el texto hebreo cuando dice que por tocar cualquier tamé, aparece el verbo nagá, tocar, nagá, relacionado al adjetivo tamé, por supuesto. El texto hebreo de Levítico 5, verso 2, el que leímos hace un momento, cuando dice alguna persona que toque cualquier cosa tamé, y repito, mucha gente pudo haber leído esto y no se comparezcan las versiones, espero que no sean tan exageradas las versiones, cuando dice que no toque cualquier cosa tamé, repito, muchas personas pudieron haber pensado, pudieron haberse imaginado que se refería a no tocar absolutamente ni a un perro, ni a un gato, ni absolutamente nada. Hemos visto ya ejemplos en la Biblia hebrea, todos en el Antiguo Testamento, ya sea en el texto hebreo, en las traducciones de personajes, incluso reyes que podían tener muchos caballos. En Éxodo 4, verso 20, la mujer y el hijo de Moisés sobre un burro, cuando ya Moisés sabía de Yahvé, de Dios de Israel. Vemos a Jesús sobre un burrito, todo. O sea, no podemos pensar que por tocar esos animales prohibidos en Levítico 11, los cuales eran temeín, tamé, entonces tú estabas ya contaminado, ya estabas impuro o ya tenías la condición de tamé por simplemente haberlos tocado a esos animalitos, ya sea el burro, caballo, camello, etcétera. Eso no funcionaba así. Vamos a demostrar qué es esta palabra naga. Ojo, atención a esto, ¿eh? Pilas. Pilas que estamos en Levítico 5, verso 2, para hacerles saber a las personas, porque estos detalles hay que mencionarlos, estos detalles hay que tenerlos en presente, tenerlos en cuenta. Aquí la palabra donde dice Asher diga bejol davar tamé, que toque cualquier cosa tamé, vamos a ver que aquí la palabra tiga, si ven aquí tiga, de color verde, tiga, es el verbo naga. Ese es el verbo naga en conjugación cal. Vamos a ver más adelante y vamos a ver ahora mismo cómo es que se utiliza esta palabra dentro de la Torah, dentro de este marco legal de la Torah. Atención a esto, por favor. Aquí tenemos la flexión verbal del verbo naga de la Universidad de León. Esto es el Secretariado de Publicaciones. Si no recuerdo mal, es el profesor Reguera Feo, espero no estarme equivocando. Vemos aquí el verbo naga en conjugación cal, naga. Ustedes van a ver aquí todas estas palabras, todas las que ven aquí en este cuadro morfológico, todas ellas y muchas más. Pero todas estas palabras que ven aquí en pantalla, todas, son el mismo verbo naga. El mismo verbo naga. Todas estas. Es el mismo verbo que aparece acá. Voy otra vez. Aquí en Levítico 5, verso 2. Tiga. Esta palabra tiga es el mismo verbo naga. Entonces, en el cuadro que estamos viendo en pantalla, aquí, todas estas palabras, todas son el mismo verbo naga. Ustedes van a ver que aquí aparece, aquí aparece giga, tiga, ¿sí ven? Que aparece la misma, de Levítico 7, verso 21, tiga, hannogea, todo esto. Vamos a ver que todas esas palabras son el mismo verbo naga, y las tres que ven aquí pintadas de color verde, estas tres también obviamente son el mismo verbo naga. Así que atención, ¿no? Atención porque a continuación vamos a ver que el verbo naga se flexiona en yiga, en tiga y en hannogea. Pero aunque suenan diferentes, son el mismo verbo y la misma conjugación cal del verbo naga. Es exactamente la misma palabra para que se entienda mejor. Entonces, vamos a ver que el verbo naga se refiere a tocar contaminaciones que sí podían hacerte caer en infracciones o pecado. Vamos a demostrar que el verbo naga se refiere a tocar contaminaciones que sí podían hacerte caer en infracciones o pecado. Levítico 15, verso 5, que aparece un varón con fluido o secreción, ya sea seminal o en las porosidades. Aquí tenemos que dice, Beish Asher Yiga Bemishkabo. Atención a esto. Varón que toque en su cama, parece como que lavará, o sea, lavará
sus vestidos, y se lavará en las aguas, y será tamé hasta la tarde. Bueno, esto de aquí, esto que ustedes ven aquí, sí se debía, por esto sí se debía, ojo, por esto sí se debía, y la Torá sí te especifica en Levítico 5, verso 2, por tocar, está hablando aquí de la cama de un varón que tiene fluido, secreción, ya sea seminal o en las porosidades. Un varón de Israel que tocaba la cama, el asiento, el lugar donde se acostó o se sentó, una persona, un varón con fluido o secreción, ya sea seminal o en las porosidades, con estas enfermedades del Levítico 15, esa persona sí debía, o sí era culpable, vamos a ver cómo lo dice acá el texto tal cual, esta persona sí era culpable, sí era tamé, pero también era culpable. Ve Hashem, será culpable. Entonces tenía que acercar un sacrificio. Esto sí incurría en pecado. Repito, eh, cuando habla de, o cuando una persona tocaba, ya sea el lugar donde se sentó o donde se acostó, una persona con secreciones seminales o las porosidades, entonces la persona que no estaba contaminada, pero que se sentó en esos lugares o se acostó en ese lugar donde se acostó el enfermo, entonces esa persona sí debía, claro que sí debía hacer un acercamiento, un sacrificio, un corbán y era culpable. Cosa que nunca vemos, y es muy importante, cosa que nunca vemos que se debe hacer cuando comías, por ejemplo, eh, un- una carne nevelada, una carne putrefacta o de un cadáver tirado por allí, o cuando comías uno de los animales prohibidos en Levítico 11. O sea, ese tipo de procedimientos de culpabilidad, de sacrificios por un pecado, por un error, nunca vemos que se mencionen para las personas que comen los animales de Levítico 11 o la persona que comía el cadáver de un animal. Para nada. Para nada, simplemente ese tipo de gente quedaba tamé hasta la tarde. Y nunca se menciona que debían hacer sacrificios o procesos de sacrificios o acercamientos en el altar, ni nada de eso. Como en cambio sí se lo menciona, como en cambio sí se lo menciona en otros casos específicos. La Torá en Levítico, en el contexto de sacrificios, sí menciona qué sacrificios se debían hacer por casos específicos. En caso de comer los animales prohibidos de Levítico 11, no hay ni una sola referencia de sacrificios por la culpa o por el pecado por haber cometido o por haber comido esos animales. Simplemente quedabas tamé hasta la tarde y ni siquiera tenías que lavarte, ni lavar tu cuerpo, ni lavar tus vestidos, ni nada de eso. Entonces, vemos que cuando habla de tocar cualquier clase de tamé, cuando habla de tocar alguna contaminación, no se refiere a tocar un animal nada más que sea tamé, porque incluso vemos personajes bíblicos, santos, fieles, montados en animales, en burros, y lo manipularon, lo tocaron. Bueno, una cantidad de cuestiones. A eso no se refiere la Torá cuando dice que básicamente evita tocar cualquier clase de tamé para que no incurras en pecado. Cuando habla de no tocar cualquier clase de tamé, se refiere a lo que vemos aquí en Levítico 15, verso 5. Aquí el verbo es muy importante, el verbo nagar. Estas palabritas son como códigos legales que te dan a entender que al decir algo sobre tocar, ya sabes que el verbo se refiere a tocar estas contaminaciones de varones que tienen fluidos, secreciones seminales en las porosidades o alguna cuestión, ¿no? Secreciones en las partes genitales. Y vemos que acá, por ejemplo, la mujer con fluido constante tenía secreción, que aparece de Han Nogea Bach, como que como que en ninguna parte tocarás de ella, por decirlo así. Habla de que Beisha Kitihiyeh Zabá, habla de que cuando la mujer tenga Zabá, un flujo constante, un fluido, como sangre será su flujo. No dice que tiene flujo de sangre, dice que como sangre será su flujo. Eso es un complemento circunstancial de modo, para muchos puede ser raro y donde aparece la forma como, la palabra como, no, aquí no aparece porque esto es un complemento circunstancial de modo. ¿Cómo? ¿Cómo tendrá su flujo? Como sangre será su flujo. Y dice, como sangre será su flujo en su carne. 7 días estará en su unidad y todo el que la toque, Behol Hannogea, ¿se acuerdan? Hannogea es el mismo verbo naga, tocar, es exactamente el mismo verbo naga, tocar el mismo.
el mismo, de Tigá, de Yigá, si se dan cuenta es el mismo, que vimos en el cuadro morfológico anterior, es el mismo, ¿no? Entonces, cuando habla de tocar cualquier tamé, la Torá, cuando habla de tocar cualquier clase de tamé, se refiere a tocar este tipo de tamé, este tipo de contaminaciones, este tipo de enfermedades, este tipo de infecciones, fluidos constantes, secreciones corporales, enfermedades del Levítico 15, como por ejemplo el Levítico 15, verso 27, la mujer con flujo de sangre. Esta mujer no era pecadora, esta mujer no había cometido pecado, no era considerada una pecadora, simplemente estaba en una condición de tamé, contaminada. Habían cosas que ella no podía hacer, pero eso no la hacía pecadora. Y aparece, ¿no? Bejol Novea, Bam, Jitma, que sería pues todo el que toque en ellos, pues será tamé, hablando en el contexto de la mujer con flujo de sangre, etcétera, etcétera. Y dice que lavará sus vestidos y se lavará en las aguas y será tamé hasta la tarde, será tamé hasta la tarde. Pero este tipo de cuestiones, al tocar este tipo de enfermedades, al tocar este tipo de tamé, cuando tocabas cualquier clase de tamé referente a este tipo de tamé, este tipo de contaminaciones de varón o de mujer, sí tenías que hacer sacrificios, sí eras culpable según el Levítico capítulo 5 verso 2. En cambio, es muy diferente el trato y el proceso de una persona que comía cerdo. ¿Y qué es lo que pasaba después de una persona que comía cerdo? ¿Qué es lo que pasaba después con la persona que comía algún animal prohibido en Levítico 11? No se especifica. Lo máximo que podemos ver es que quedaba tamé hasta la tarde y ni siquiera se tenía que lavar el cuerpo, ni las vestiduras, ni nada de eso. Vamos a la conclusión. ¿Qué pasaba con la persona después de comer cerdo y qué consecuencias tenía según la Torá? Vamos a ver al texto hebreo de Levítico 15:31 que ya lo hemos visto, ¿no? Se vegizartem et bene Israel mitumatam velo yamutu betumatam betameam et mishkani asher betoham. Eso lo hemos leído varias veces también y aquí estamos otra vez tomándolo para saber qué es lo que pasaba con una persona después de comer cerdo. La Torah no te especifica para nada. ¿Qué es lo que pasaba después? Lo máximo que tenemos en la Torah de una persona que comía cerdo o los animales prohibidos en Levítico 11, lo máximo es que quedaban tamé hasta la tarde. No tenían que lavarse el cuerpo ni las vestiduras, a menos que coman la carne de un cadáver, de un nevelá, carne nevelá o desgarrada, nada más. Allí sí tenían que esperar hasta la tarde, lavarse el cuerpo y esperar hasta la tarde. Aquí, en cambio, tenemos en Levítico 15, verso 31, lo que sí era grave y lo que sí le podía pasar a una persona que estaba tamé. Y aquí aparece que los hijos como que harán abstener a los hijos de Israel, como que los harán abstener o se abstendrán los hijos de Israel de sus contaminaciones y así nunca morirán betumatam por la contaminación de ellos, betameam por contaminar ellos, o sea, por contaminar ellos a mi Mishkan, a mi Mishkan. Esa sí es la consecuencia. Ellos podían morir por estar en la condición de Tamé y acercarse al Mishkan. Era muy grave, pero si ellos no hacían tal cosa de acercarse al Mishkan, pues entonces no incurrían en ninguna infracción ni leve ni grave, solamente Tamé hasta la tarde. Recordemos que esto es, y lo hemos dicho varias veces, esto sucede porque la palabra tamé aparece recién por primera vez en Levítico 5, verso 2. Hemos dicho que los 10 primeros capítulos de Levítico tratan los temas relacionados al Mishkan o tabernáculo de reunión, mientras que desde el capítulo 11 al 17 de Levítico trata todo lo que contamina al Mishkan o lo que profana el lugar santo. En cambio, cuando la palabra Tajor aparece por primera vez en la Torá, se la utiliza para referirse a los elementos puros o tejorot que forman el Mishkan o tabernáculo de reunión, y para referirse a los animales puros para no contaminar el Mishkan. Es decir, todos los elementos con los que se construyó el Mishkan son puros, son tejorot. Es lo opuesto a Temeim o Tamé. Eso tenerlo muy presente, por favor. También habíamos mencionado que el texto hebreo de Génesis 7, verso 2, Génesis 9, etcétera, nunca utiliza la palabra hebrea tamé para referirse a los animales impuros que entraron al arca de Noé. Aparece como Asher lo Tejorá.
Asher lo tejorá. La bestia que no es pura, los animales que no son puros, los animales impuros. Por eso es que decimos que el cerdo y el resto de animales del Levítico 11 sí son impuros, sí son cochinos, sí te pueden enfermar, sí te intoxican, pero legalmente hablando, si somos rigurosos en cuanto a la Torá, legalmente hablando, no cometes pecado por hacer tal cosa, solamente eres tamé. Y ese tamé es solamente si está el Mishkan presente en la tierra. Ahora estás comiendo algo impuro, estás haciendo algo que nunca hizo el Mesías, estás haciendo algo que nunca hicieron los apóstoles, algo que ellos nunca iban a enseñar, algo que ellos nunca hicieron. Así que en ese caso tenemos que tenerlo presente para que no caigamos tampoco en libertinajes nada más. Bueno, eso es todo lo que tenemos por ahora. Un fuerte abrazo a todos, pero antes, no quiero irme. Antes quiero que quede claro eso, ¿no? Si tocabas un cadáver o si tocabas un cadáver o nevelá, eso es muy importante, debías hacer sacrificio. Si solamente comías del cadáver o del animal despedazado sin haber tocado el cadáver, solo quedabas tamé hasta la tarde, pero debías lavarte el cuerpo y lavar las vestiduras. Si comías algún animal sheket, detestable, y comías del sacrificio shelamim, eras cortado del pueblo. Pero si solamente comías la primera categoría de animales temeí, como el cerdo, conejo, animales que no tienen la pezuña partida, aunque puedan rumiar el bol alimenticio, al parecer en ese caso solo quedabas tamé hasta la tarde. Lo único que no podía hacer la persona que comía la primera categoría de animales prohibidos en Levítico 11 era acercarse al Mishkan porque podía morir. Entonces, hay un texto que llama la atención, ¿eh? Hay un texto que llama mucho la atención y es el de Deuteronomio 14, verso 3, donde dice, "Lo tojal kol toeva, no comerás ninguna abominación". Y aquí comienza a describir la cantidad de animales que aparecen en Levítico 11. Este es el único texto que llama la atención. Está llamándole toeva, abominación, a todos los animales de Levítico 11 o al sheketz. Eso es lo que llama mucho, pero mucho, mucho la atención. Hay otro texto que llama mucho la atención también, que es el texto hebreo de Isaías 66, verso 17, muy utilizado, donde dice acá que los que se santifican y los que se purifican, el Hanganot, ¿qué aparece? El Hanganot, que viene a ser a los jardines. Es muy raro el vocabulario que se utiliza acá. Aquí está hablando ya de un rito, porque hay mucha gente que utiliza Isaías 66, verso 17, para aplicar sobre las personas que por error, por ignorancia, están comiendo algún tipo de animal prohibido en Levítico 11. Lo mejor es hacerles saber que eso es una impureza que te puede intoxicar, enfermar, que incluso no permite muchas veces eh, pensar con coherencia, porque de todas formas son animales como muchos llaman afrodisíacos y cosas parecidas. Pero pidas, porque muchas personas utilizan Isaías 66, verso 17, y la utilizan aquí como que los que se santifican y se purifican en los jardines, uno a uno, en medio de ella, y luego aparece Ojelé besar jajazir. Ojelé besar jajazir. Y luego aparece Behasheket. Muy importante esto. Porque le dice que los que comen la carne del cerdo y el sheket y el ratón, Yahdav, juntos, Yahdav. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente porque aquí no está hablando de simplemente el que come el cerdo o el sheket. Ojo, que aquí hacen ya una diferencia entre el sheket y el cerdo. Miren que aquí también el cerdo no forma parte del sheket, de esos animales asquerosos, detestables. El cerdo, aquí en este caso, forma parte de la primera categoría de animales de Levítico 11 que no son shekatzim, no es sheket. Entonces, habla de una mezcla, un rito en jardines donde se mezclan este tipo de alimentos. El cerdo, el sheket y el ratón yahdav, juntos. El adverbio yahdav, juntos, no debe omitirse. Aquí no está hablando de una persona, ojo, aquí no está hablando de una persona que solamente come cerdo o come sheket o come ratón, sino que está hablando de personas que hacen ritos tipo rituales mágicos religiosos donde los alimentos como la carne del cerdo, el sheket, el ratón son o se elaboran juntos, se comen juntos. Y esto me recuerda mucho, yo lo puse aquí en pantalla, los antiguos fenicios o cananeos y las regiones colonizadas por ellos, donde parece que se realizaban este tipo de rituales mezclando cerdos, perros, caballos,
y otro tipo de ganado en los sacrificios, donde normalmente los que ofrendaban participaban del consumo de lo sacrificado. Más o menos como sucede en la Torá de Levítico acerca de los sacrificios, que también en algunos de ellos la persona participaba del ritual del sacrificio en Levítico y podía comer una parte del animal sacrificado. Eso es lo que vemos acá en la región de Tartesos o Tarsis, una región incluso bíblica, en el yacimiento de Casas del Turuñuelo, en la excavación que llevaron a cabo el equipo de trabajo de la doctora Esther Rodríguez y Sebastián Celestino por la Universidad Autónoma de Madrid. Aquí vemos donde se encontraron tanto perros, caballos, cerdos, un sacrificio masivo, claro, un ritual masivo de finalización, seguramente por algún ataque de esteparios o por la cuestión de la marea alta de las aguas que iban entrando en la tierra. Y vemos que ellos tenían esos ritos. Estos son regiones colonizadas tanto por griegos, por fenicios, cananeos y una mezcla con la gente autóctona. Y vemos este tipo de mezclas rituales en las casas del Turuñuelo, ¿no? Donde vemos una cantidad de animales sacrificados y sabemos muy bien que todos estos grupos, tanto semitas, griegos, gente de esas regiones, participaban, como pasa también con el pueblo hebreo en la Torá, participaban de lo sacrificado a estos ídolos, a estas deidades, a estos dioses. Y aquí les he colocado, no sé si aparece aquí, sí, muy bien, esta forma de piel de toro, lo que representa al parecer, igual que en otros yacimientos como Cancho Roano, como donde estaba la astarte del carambolo, en el yacimiento del carambolo alto, vemos allí también piel de toro en representación del dios Hadad Baal, ya que el dios Baal era el dios representado por una piel de toro, o también el padre Dagón, él representado por una piel de toro. Entonces vemos que es un rito cananeo fenicio, por tanto, al ver Isaías 66, verso 17, llama mucho la atención el parentesco que vemos entre esos ritos y sacrificios de los antiguos fenicios, antiguos cananeos y las regiones donde ellos colonizaban. Nos recuerda mucho esa mezcla ritual de animales que se sacrificaban, pero que también se participaba de la comida de esos animales juntos. Entonces, aquí en Isaías 66, verso 17, no está hablando solamente de comer la carne del cerdo solita y ya, ni del sheketz y ya, o del ratón y ya. No, no, para nada. Aquí está hablando de todo un rito en jardines, uno a uno, en medio de ella, y que comen carne de cerdo, sheketz y ratón juntos. Es una mezcla ritual. No habla de cada una de las cosas. Bueno, esperamos esto quede más claro para saber cómo decir y tratar a la persona que está comiendo tales cosas. Saber cómo decírselo, saber cómo explicárselo, sería mucho mejor así. Un fuerte abrazo a todos y bendiciones a todos.